Bendecimos y alabamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor y toda alabanza. En esta hermosa tarde quiero hablar una palabra de Dios, la cual se encuentra basada en el libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 24 en adelante. Y estas palabras, en el nombre de Jesús, voy a leerla, no sin antes realizar una oración dando gracias al Señor por su amor y su misericordia para con todos nosotros. Divino Dios y amado Padre que moras en las alturas, te damos gracias. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu amor, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes hacia nuestra nación, República Dominicana. Te pedimos, Señor, que sea tú obrando en favor de esos países que en estos momentos se encuentran en guerra, aquellos países que se encuentran, Dios amado, envueltos en la anarquía como Haití. Señor, que sea tú obrando a favor de ese país. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por cada familia, por cada amigo, por cada hermano, por cada hogar, por cada matrimonio, Señor, y por cada uno de los que se encuentran en esta hora en los diversos hospitales ingresados por causa de quebranto, enfermedades. Señor, también te pedimos por aquellos que se encuentran, Padre amado, desahuciados en sus hogares. Señor, porque la ciencia médica ya no puede hacer más por ellos. Y apelamos a tu infinito amor y misericordia, que tú sanes a esas vidas que se encuentran en tales situaciones. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Dios amado, por eso que se encuentran en la indigencia. Padre, en el nombre de Jesús, que todavía no han probado un bocado, un pedazo de pan, que sea tú obrando de una manera especial en su vida, que tú toques los corazones, Señor, a favor de ellos. En el nombre de Jesús, mira los que están privados de libertad. Sabemos que hay privados de libertad que están en condiciones, Señor, allí pagando consecuencias por causa de sus delitos y pecados. Te pedimos por ello que sean transformados y cambiados su mente y sus corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Pero sabemos también que hay allí presos, privados de libertad, que están, Señor, por causa de la injusticia humana, por causa de la injusticia del hombre, Señor, que están pagando la consecuencia por un delito que no han cometido. Que sea tú obrando a favor de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Sin más preámbulo, quiero leer en el libro de Mateo, capítulo 13, y vamos a hablar acá de una parábola que nuestro Señor y Salvador Jesucristo habló a los que estaban presentes en ese momento y a sus discípulos junto de ellos. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así a la letra. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormía, los hombres vinieron, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buenas semillas en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero. Divino Dios y amado Padre que moras en las alturas, te damos gracias por tus palabras, que son palabras de vida, palabras de salvación, fieles y verdaderas. Permita, Dios amado, que estas palabras penetren en lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón y germine nuestra vida, Señor, que así podamos dar frutos de ellas, que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí podemos ver en el libro de
Mateo capítulo 13, a la altura del versículo 24. Bendecido y alabado sea el Señor, que Jesús le refirió una parábola, le habló una parábola a los discípulos que estaban allí presentes y a otros más que estaban escuchando. Y le hace la referencia de un hombre, padre de familia, tenía unos hombres en el campo y decidió sembrar buena semilla. Bendecido sea el Señor. Y dice la palabra, Jesús mismo, que mientras ellos dormían, se acercaron unos hombres. Mientras los hombres de él dormían, se acercaron unos hombres que eran enemigos de él. Y dice la palabra que en el sembrado que él tenía, sembraron cizaña. Ahora bien, la cizaña es una planta herbal, una hierba, que es mala, una mala hierba, que lo único que hace donde hay un sembrado, como el trigo, como el arroz, que lo que en vez de sumar, lo que hace que resta, porque la cizaña en sí no da frutos. Y los frutos que presenta, lamentablemente no son para el beneficio ni para el uso humano, ni para el consumo humano, sino que lo que hace que le resta fuerza, la fuerza que hay en la tierra, que puede, los minerales, que puede extraer, absorber las plantas que pueden dar fruto. Entonces la cizaña lo que hacen es también absorberlo en decremento de aquel sembrado de trigo. El trigo es de provecho, pero la cizaña no es de provecho. Mientras las dos plantas van creciendo, la gente se puede confundir porque son muy parecidas. Bendecido sea el Señor. Pero hay que hacer un contraste entre la cizaña y el trigo. Cuando el trigo empieza a espigar, la cizaña también echa una espiga parecida. Pero cuando la espiga del trigo empieza a llenar, el trigo empieza a inclinarse, mientras que la cizaña siempre se mantiene erguida porque la semilla, en otras palabras, las vainas o las espigas que presenta la cizaña nunca se llenan, sino que siempre son vanas, por lo tanto no ejercen ningún peso sobre esa planta y siempre se mantienen erguidas. Pero como ya le hablé antes, no es de provecho. Más bien es para decremento del sembrado, lo que hace que le resta fuerza al sembrado, al cual se le puede sacar provecho. ¿Con qué nosotros podemos comparar esto? Vamos a decir de una manera hipotética, y no que debe ser cierto, que en las iglesias hay personas que en realidad andan detrás de su salvación, mientras que otros tal vez su pensamiento y su anhelo no es estar allí por estar, sino que están allí por pertenecer a un grupo, pero el mundo siempre se mantiene en ello, al igual que Judas, que estaba entre los 12 discípulos. Judas se mantuvo muy bien camuflajeado y oculto, ya que ninguno de los discípulos conocían la naturaleza de Judas. El único que conocía la naturaleza de Judas era Jesús. Y estuvo con ellos, fue un hombre de confianza, el cual manejaba las ofrendas, él manejaba, en otras palabras, la finanza del ministerio de Cristo. Pero aquí podemos ver con relación a la cizaña y al trigo, es que dentro de las iglesias hay personas que se llaman ser cristianos, pero son personas que son dañinas, que no dan frutos que sean para beneficiar a los demás, sino que son para perturbar, para debilitar y para apartar de la verdad de Cristo a muchos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que están en las iglesias para hacerle la guerra al pastor, para hacerle la guerra a los líderes de la iglesia,
a los miembros que están allí por amor a Dios, por amor a su salvación, por amor a las almas. Y son personas que nunca están de acuerdo, no aportan para la obra. Cuando digo aportar, no estoy hablando de la economía, sino con la participación para evangelizar en el sector, ayudar en la iglesia y lo que tenga que ver con la limpieza en el templo, y así sucesivamente. Las personas, este tipo de personas también tienen una condición de que les gusta mucho el chisme, les gusta mucho comentar, les gusta mucho hablar, y el chisme no es bueno. El chisme lo que hace a la persona es desviarlo de Dios, porque en la abundancia de las muchas palabras, dice la misma palabra de Dios, que no deja de estar el pecado. El pecado siempre está ahí. En las muchas palabras hay pecado, en otras palabras. Pues bien, pero estas personas que son como el trigo, son personas que son muy, ¿cómo podría decir la palabra? Se relacionan muy fácil con los demás. Siempre desarrollan una empatía con los demás. Por ende, cuando esa persona dentro de la iglesia decide rebelarse, muchas veces se le ha acercado a sus hermanos, y como ya hay una relación entre esa persona y muchos hermanos, lo que tienen esa característica, ahí el pastor tiene que tener mucho cuidado con hablarle a esa persona y tratar de expulsarlo de la iglesia. Porque si el pastor decide expulsar a un tipo de persona así de la iglesia, lo que puede provocar es que esa persona, al verse agraviada, puede ser que también arrastre con ellos a las personas con las cuales han tenido una relación estrecha. Lo relaciono con relación al trigo y a la cizaña. Cuando la cizaña crece y el trigo crece, al arrancar la cizaña, también el trigo se puede ir con ella, porque cuando crece desarrollan las raíces, y las raíces se pueden entrelazar con las raíces de la cizaña se pueden entrelazar con las raíces del trigo, y al arar el trigo va a arrastrar también la cizaña. Eso pasa en las iglesias también. Eso pasa también en la vida diaria también. Pasan en instituciones, en lugares de trabajo, que hay personas que tienen liderazgo, hay oposiciones, pero aunque tenga el liderazgo y hay un opositor, ese opositor también va a tener gente que se van aunque él no tenga la razón, van a tratar de irse del lado de él, al igual que en la iglesia puede suceder. Por eso ustedes ven que en las iglesias hay hermanos que provocan lo que se llama división dentro de la iglesia, y Cristo no llamó a que haya división en la iglesia. Cristo llamó a la unidad dentro del pueblo. Cuando Jesús dice, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, también dice, y a tu prójimo como a ti mismo. En ese conglomerado de los 10 mandamientos son encerrados en estos dos mandatos que Jesús nos da. Al Jesús dar esos dos mandatos, ahí encierra en amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Si tú, al decir un sí a alguien, te perjudica, la respuesta debe de ser no. ¿Por qué? Porque tú tienes que amarte. Tienes que amarte. Y si es algo que te perjudica, el darle el sí a ese amigo, a ese hermano, te perjudica a ti, entonces tu respuesta debe de ser no. Como decía bien, el trigo y la cizaña en las raíces se entrelazan. Por eso, ese padre de familia, cuando sus jornaleros le dicen a él, ¿qué hacemos? Arrancamos
la cizaña. Él dice, no, deja que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Deja que crezcan juntos, que luego que crezca, dé fruto, voy a mandar primero a sacar la cizaña, amontonarla por manojo, perdón, y el trigo, tomarlo, de cosecharlo y llevarlo a mi granero. La cizaña se le va a dar fuego. Nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de procurar ser trigo y no cizaña. Siempre nosotros entendemos que dentro de la familia, de la iglesia, hay diferentes tipos de personas que tienen diferentes cualidades, diferentes caracteres. No todos somos iguales. Venimos con costumbres diferentes, formaciones diferentes, y debemos de entender y sabernos entender y sobrellevarnos. Pero tenemos un patrón a seguir que es Cristo. En esto nosotros debemos de todo congeniar, porque estamos llamados a ser seguidores de Cristo e imitadores de Cristo. Entonces, cuando somos seguidores e imitadores de alguien, eso quiere dar a entender, nos da a entender de que nuestra manera de ser tiene que cambiar. Nuestra manera de ser tiene que ser semejante a la de Cristo. Entonces, como todos venimos a los pies de Cristo y somos seguidores de Cristo, vamos a congeniar ahí. Cuando dejamos nuestro yo, ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Pablo lo que está diciendo claramente es que de la manera que yo vivía, de la manera que yo me comportaba antes, ya no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir el ejemplo de Cristo. Jesús en una ocasión decidió lavarle los pies a sus discípulos. Y cuando terminó de lavarle los pies a los discípulos, entonces le recordó y le dijo, mira, como yo he hecho con vosotros, yo quiero que ustedes lo hagáis con ustedes mismos, en otras palabras. Y quiero que me imiten en esto. Jesús nos da la directriz, nos da la dirección. Yo quiero que sean como yo y que me imiten en esto. Y le dio las cualidades. Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Él le aclara de corazón, porque hay lo que se llama lo que es la hipocresía. Fingir ser algo que no es. Eso se llama hipocresía. Y el Señor aborrece la hipocresía. Fingir ser lo que no es, eso es hipocresía. Y Jesús por eso hace el aclarando, soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, no fingido. Porque de entre los 12 que andaban con él, de entre los 12, había uno que no era de ellos, que era Judas, porque los planes de Judas eran muy diferentes a los planes del maestro. Las intenciones de Judas eran muy diferentes a las intenciones de los demás. Judas estaba con el maestro porque Judas entendía que el maestro en un momento dado iba a crecer como un político poderoso y le iba a poner una función especial a él en un lugar específico. Como él manejaba la finanza, ya imagínense a dónde iba a ir Judas si Judas era el hombre que estaba pegado. A Judas le tocaba, en otra palabra, ministrar las arcas, como quien dice, del Estado, la finanza. Por eso Judas estaba ahí. Por eso es que ustedes pueden ver que Judas al final del camino de la jornada, cuando ve que la cosa no es como él pensaba, entonces Judas decide vender a Cristo. ¿Por qué lo vende? Por 30 piezas de plata, 30 monedas de plata, que en aquel entonces era una fortuna. Pero cuando Judas se acerca a Jesús, en una ocasión, Jesús está reunido con los discípulos y Jesús le pasa un pedazo de pan que mojó en el plato y le refiere a Judas, no a Judas, sino al mismo Satanás que estaba en Judas, porque los planes que habían en Judas eran los planes del mismo Satanás para impedir el propósito de Dios. Y le dice a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Los discípulos que estaban ahí no entendían lo que el maestro, lo que Jesús le dijo a Judas. Ellos no lo entendían. Y así mismo como Jesús le dijo, ve a lo que tiene que hacer, Judas agarró
y se fue a hacer lo que él tenía planificado. ¿Qué era? Él tenía negociado entregar a Jesús. El precio que había combinado, que había quedado, era 30 piezas de plata. Cuando él se va, él fue a hacer lo que hizo. ¿Dónde fue que la última vez donde Jesús oró? En el monte, en el Getsemaní. Getsemaní, ahí fue donde Jesús por última vez oró y estuvo allí. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? No debemos de ser cizaños. Hay personas que dicen, no, que yo soy así, le digo la verdad a cualquiera en su cara. Eso yo entiendo que es falta de entendimiento, falta de humildad y falta de disciplina. Eh, no a todo el mundo usted le puede decir tal verdad en su cara, porque eso es lo que quiere decir que no tiene pelo en la lengua, como dicen muchos. Los días dicen, yo no tengo pelo en la lengua, mientras que algunos cristianos dicen, yo a cualquiera le digo su verdad en su cara. En realidad lo que está diciendo es que no repara, que no importa que te vaya a partir en dos con una palabra que te vaya a dar, negativa, que te pueda dañar tu mente y tu corazón, Él te la va a dar como quiera, porque Él lo que no tiene en su corazón es ni amor, ni misericordia, ni empatía. Entonces nosotros como cristianos debemos de entender, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde allí ayunó 40 días y 40 noches, y fue tentado por Satanás. Cuando Satanás le hizo las ofertas a Jesús y fue confrontado, cuando Jesús fue confrontado, Jesús lo contrarrestó fue con la palabra. La palabra te reprendo no significa nada. Si usted se va al libro de Mateo, usted va a encontrar que cuando, en Mateo 5, usted se va a encontrar que Jesús cuando lo confrontó fue con la palabra. ¿Por qué? Porque en lo que tiene la autoridad es la palabra. Amén. Mira, si en verdad tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se conviertan en pan. Jesús le responde y le dice, no solo del pan vivirá el hombre, eso está escrito, eso es palabra de Dios. Entonces, cuando él ve que Jesús los confronta con la palabra, les repele con la palabra, entonces va y lo mueve. ¿A dónde lo mueve? Al pináculo del templo. ¿Qué es el pináculo? La parte más alta. En el pináculo es la parte de arriba, donde se encuentra como que si fuera una antena. Allá arriba estaba Jesús. Y él le dice, mira, Satanás le dice, porque él conoce la palabra más que cualquiera de nosotros. Por eso es que por más que ustedes vean que vengan gente con palabras sensuales, elocuentes, hay que tener mucho cuidado, porque hay que tener el trasfondo de lo que es la palabra de Dios. Por eso debemos de estar llenos de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. A través de eso está el Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. Pero a través de qué nos va a guiar a la verdad, a través del conocimiento de la palabra. Por eso dice que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Y quién es la verdad? En una ocasión Jesús le habló a alguien de la verdad y le dijo, ¿qué es la verdad? Que fue a Pilato. Entonces ahí podemos ver que la palabra, yo soy la verdad, yo soy el camino. Y el camino, cuando usted va a hacer un camino, es que ese camino lo va a dirigir hacia un lugar específico. Entonces, la palabra de Dios. Cuando sube allí al pináculo del templo, le dice, mira, oye lo que dice en otra palabra, échate de aquí arriba, allá abajo, o tírate, jondéate, como nosotros conocemos aquí, como dominicanos que somos, en el algo popular, jondéate de aquí arriba, porque escrito está, a sus ángeles mandará que estén cerca de ti, en otra palabra a tu lado, que te sostengan en sus manos y te lleven para que tu pie no tropiece en piedra. Oiga, con la palabra, le está hablando con la palabra, Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Para que usted vea si con la misma palabra no se puede utilizar para manipular a otros. Ustedes pueden ver que con la palabra pueden venir a tratar de manipularlo y usted va a decir, bueno, eso es verdad porque eso está escrito, esa es la palabra. Pero cuando usted se va a la profundidad
usted se tiene que dar cuenta de que el objetivo no es de que usted tenga el conocimiento y lo haga bien, sino de que usted sea manipulado a través de la palabra, lo está manipulando, porque Satanás lo que estaba tratando era de manipular a Jesús, pero se le olvidó que Jesús es el mismo Dios, Dios entre los hombres, Dios con nosotros. Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tentarás. Pero ¿qué es lo que anda buscando Satanás? Que rebalara. Le está hablando de la palabra. ¿Qué nos da a entender eso? Que tenemos que tener el conocimiento de la palabra. No podemos manejarnos con fanatismo, ni con una fe ciega, porque la fe no es ciega. La fe, dice claramente la palabra, que la fe sin obra es muerta. De igual manera, la fe sin obra es muerta y la obra sin fe también es igual. En un video anterior, en un live anterior, estuve hablando sobre esto, que hay políticos que son más dadivosos y más, ¿cómo podría decir la palabra? La palabra se me va, pero que son gente que tiene mucha bondad en los tiempos de proselitismo, que están corriendo para una posición, sea como senador, diputado, filántropo, la palabra es filántropo, que son más filántropos que cualquiera, pero en los tiempos de proselitismo, de campaña, y son bondadosos, son dadivosos, son filántropos, se despojan de lo que tienen hasta que llegue el momento de tomar la posición. Cuando se le da la oportunidad y toman la posición, el teléfono que le había dado para que lo llamen a cualquier hora que iba a estar disponible para usted, para todo, para el pueblo, miren, lo cambian. Inmediatamente lo cambian. Esa no es una obra con fe, es una obra con interés, con intenciones, como una inversión. Eso tiene su condición. Y volviendo nuevamente, Jesús le respondió a Satanás, al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego la tercera oferta que le presenta a Jesús, yo no diría que fue que tentó a Jesús, sino que le presentó oferta, porque Dios mismo no puede ser tentado. Y Jesús, Dios con nosotros, no podía ser tentado, sino que le hizo esa oferta para ver si el hombre se dejaba seducir. Entonces lo lleva a un lugar alto. Y hoy escuche esto, le presenta en fracciones de segundo todos los reinos de la tierra y su gloria. Cuando le digo y su gloria, lo transferimos, vamos a decir que lo traducimos, la palabra correcta es y su poderío y sus riquezas. Todos los reinos de la tierra. Entre esos reinos, recuerden que hay también iglesias que son como reinados. Nosotros conocemos el Vaticano como un reinado, un país dentro de otro, allá en Roma. Tienen su propia moneda y la riqueza que tienen en uno de los países más ricos del mundo la pueden superar. Entonces, cuando le presenta todos los reinos de la tierra y toda su gloria, su poderío, le dice, mira, todo esto yo te daré si tú, postrado, me adorares, si tú me glorificas. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, al Señor tu Dios, solamente a Él adorarás. ¿Dónde está escrito eso? Éxodo 20. Éxodo 20 le da la referencia de esto. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta y quinta generación, más hasta la cuarta generación. Y hago misericordia a millares de las generaciones de los que me aman. Millares, en otras palabras, que ha indefinido la misericordia para el que ama a Dios. La misericordia se extiende hasta los confines del mundo. Bendecido Dios.
Ahí ahí se cerró el caso. Pero ¿qué pasa? Satanás le dice a él, mira, estos reinos a mí me fueron entregados y a quien yo quiero lo doy. Pero él está hablando con el mismo Dios, con el Hijo de Dios. Y Jesús le dice estas palabras. Recuerden que hay muchas personas que a veces se preguntan cómo Satanás se atreve a decir que todo eso a él le pertenece porque a él le fue dado. Miren qué sucede. Cuando nos vamos al libro de Génesis, cuando Dios crea la tierra, los cielos y la tierra, que fue lo primero que creó, luego la luz, puso los días, y así pobló, él repobló la tierra, los animales del mar, los animales que están sobre la tierra, las hierbas, los árboles que dan fruto, las plantas herbáticas que también dan semillas y todo esto. Cuando Dios crea el hombre, Dios crea un lugar especial para el hombre, llamado el huerto de Edén. Dios lo creó especialmente para el hombre y lo puso allí para que el hombre se deleitara. Pero también el hombre tenía el compromiso de labrar la tierra, en otras palabras, trabajarla. Pero que Dios, hay muchos que dicen que Dios puso el trabajo como un castigo, no. Dios puso el trabajo porque era parte del paquete del plan de la creación. Dios puso a Adán en el huerto para que lo cuidase, para que lo labrase. En otras palabras, para que tuviera el cuidado y la delicadeza. Bien, cuando Adán decide desobedecer a Dios, recuerde que quien pecó primero fue Eva y luego Adán de igual manera que ella, porque Eva no lo obligó, sino que él cedió, de la misma manera que ella cedió, él también cedió. Dice la palabra que cuando Adán vio el fruto que la serpiente le estaba hablando, decía que era agradable a la vista y codiciable para alcanzar la sabiduría. Si la palabra de Dios me dice a mí la Biblia que Adán, al igual que ella, también comió, me está diciendo que lo mismo pensamiento que a Eva le pasaron por la mente cuando la serpiente le habló, también a él le pasaron de igual manera que ella comió. Pero ¿qué sucede? Mientras Eva había comido del fruto prohibido, no había acontecido nada. Pero en el momento en que Adán come, entonces ahí es que viene la consecuencia. Porque con quien Dios habló y le dio el mandato directamente fue a Adán. Ahí usted puede ver que viene la consecuencia. Dice que sus ojos fueron abiertos y descubrieron que estaban desnudos. En el momento que Adán comió, dice que tomaron hojas de higueras y hicieron delantares y se lo pusieron porque sentían vergüenza de estar desnudos. Y luego cuando escuchan la voz de Dios pasearse, que Dios lo está llamando, Adán y Eva deciden esconderse. Podemos ver que cuando ellos desobedecen, entonces ellos salen de esa cobertura, de esa gracia, porque Dios decide echarlo fuera del huerto, porque en el huerto, aparte de que estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, en medio del huerto también había un árbol que era el árbol que daba los frutos de la vida. Entonces Dios dice, para que no extienda su mano y tome del fruto del árbol de la vida, entonces no muera nunca, sino que permanezca, vamos a echarlo fuera. Dice la palabra que Dios puso una espada de fuego que giraba alrededor del árbol del fruto de la vida, pero también puso dos querubines que guardaban la entrada del huerto de Edén, que tenía la dirección hacia el este. En otras palabras, cuando Dios crea a Adán, Él le da la palabra, el derecho de que Adán ejerciera dominio sobre toda la creación. Dios lo puso como corona de su creación. En otra palabra, el rey de la creación de Dios fue Adán. A Adán se le dio el dominio, se le dio la autoridad, y todo aquel que ejerce dominio sobre algo es su principal, su príncipe, su rey. Cuando Adán y Eva, perdonen por la bulla de los motores porque yo vivo en un barrio, cuando Adán
y Eva caen de la gracia, son echados fuera, entonces caen bajo el dominio de la muerte. ¿Y quién ejerce dominio sobre la muerte? Satanás. ¿Dónde queda el hombre? ¿Bajo qué queda el hombre? Bajo el dominio de la tiniebla, de la oscuridad. Cuando el hombre empieza a desarrollarse, el hombre crea ciudades. El primero que creó la primera ciudad fue Caín. Y ustedes saben qué fue lo que hizo Caín. Caín fue el primer homicida, el primero que derramó sangre humana sobre la tierra fue Caín. ¿Y a quién mató Caín? A su propio hermano Abel. Este fue el primero que fundó una ciudad, Caín. Y ahí, por ahí se va el asunto. Entonces ya te puede ver por qué Satanás dice que a él le fue entregado. ¿Y a quién él quiere se lo da? Porque el hombre es quien forja ciudades y riquezas sobre la tierra. Y está bajo el dominio del maligno. ¿A qué vino Cristo a la tierra? Juan 3:16 dice claramente, siempre voy a citar ese versículo, esos versículos bíblicos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay personas que dicen que nacieron para, que no pueden ser cristianos y nacieron para perdición. Muchos dicen que hay personas que nacen para perdición. Déjeme decirle que Dios es veraz y es infalible. La palabra de Dios dice claramente en Juan 3:16 que Él envió a su Hijo para salvar al mundo. Y el mundo está compuesto por todo ser humano. Todo ser humano está ahí. Cuando Jesús dio gracia al Señor, le dijo, lo que tú me entregaste, he aquí están todos, excepto el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque quien tomó la decisión de apartarse, de ir detrás de sus intereses, sin importarle nada, fue nada más y nada menos que Judas. Judas andaba mano a mano con el Señor. Y el Señor le dio la confianza a Judas, era el hombre de confianza, el hombre cercano. Y él tomó la decisión de hacer con su vida lo que mejor le pareció. Y lamentablemente, Judas, hay muchos que dicen que no, que Judas no se perdió, sino que Judas cumplió un mandato, un propósito. Pues déjeme decirle que yo no he encontrado nunca en la Biblia, yo he leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no la tengo memorizada porque eso es imposible para una persona memorizarse la Biblia. Puede memorizarse versículos, algunos versículos. Pues bien, no he encontrado que la Biblia me diga a mí que Judas era quien tenía que entregar a Jesús. La Biblia dice que uno de su pueblo, de lo suyo, le iba a entregar, pero no dice que era Judas que tenía que entregarlo. Pero aparte de esto, recuerden bien, para que ustedes sepan, lo que es la maldad de nosotros como seres humanos, cuando no tenemos a Cristo, y mucho de lo que tenemos a Cristo y nos descuidamos y nos dejamos llevar de la humanidad nuestra, que la humanidad por sí es bien mala y perversa. Debemos de recordar que cuando los magos vieron la estrella en el oriente, que entendieron que había nacido el rey de Israel, ustedes recuerdan que ellos se dirigieron hacia Israel. Y allí llegaron a Herodes, a la casa de Herodes. ¿Por qué ellos fueron a la casa de Herodes? Muchas veces, muchos nos se han preguntado por qué los magos no fueron a otro lugar sino a la casa de Herodes. Pues déjenme decirle, amados hermanos, que eso es simple. Si ellos entendieron que había nacido el rey de Israel, ¿dónde lo iban a buscar? En la casa real, en la casa donde vivía el rey. Porque si había nacido el rey,
era un descendiente del rey. Pero no fue así. Por eso ustedes pueden ver que los magos llegaron a la casa de Herodes, que era el rey de Israel en ese entonces. Entonces cuando Herodes escucha que ellos preguntan dónde está el rey de Israel que ha nacido, él se turba. ¿Por qué se turba? Porque él dice, ven acá, aquí el rey soy yo. ¿Cómo es esto de que ha nacido un rey? El rey de aquí soy yo. Y yo no he visto que me ha nacido ningún nieto, no me ha nacido ningún hijo para que me suceda a mí en el trono. Entonces se acerca a aquellos magos y le empieza a indagar, en otras palabras, empieza a preguntar, a investigar, y le dice, pero, ¿cómo es esto? ¿Dónde ustedes? No, porque sus estrellas hemos visto y le hemos seguido hasta acá y sabemos que ha nacido el rey. Entonces él manda a buscar a los ancianos para que los ancianos, como tienen el conocimiento de lo que es la escritura, él pregunta porque él tenía conocimiento y sabía, ¿dónde has de nacer el Mesías? Y ellos le dicen, mira, está escrito que en Belén de Judea que tiene que nacer el Mesías, en Belén de Judá. Ok, entonces él se acerca a los magos que están allí y le dice, miren, vayan allá, investiguen bien, cuando ustedes sepan dónde que está la casa, entonces ustedes regresan y me informan para que yo también vaya y les rinda homenaje, también lo venere. Los reyes siguen y se van y cuando llegan allí, donde se detiene la estrella, llegan a ese lugar, a esa casa y ahí estaba el niño. Entonces ellos le llevaron los presentes, conforme la palabra, oro, incienso y mirra. Pero cuando ellos están allí, tienen que amanecer allí, en un sueño se le aparece un ángel y le dice, miren, por el camino que ustedes vinieron, no regresen a su hogar, o a su lugar, a su pueblo, a su tierra, vayan por otro lado, porque la intención de fulano de tal, del rey Herodes, es matar al niño, entonces no regresen por el mismo lugar. Entonces, ¿sabía Herodes de quién se trataba? Claro que sí. Él sabía que era el Mesías. El Mesías significa el enviado, el que Dios había prometido para el pueblo de Israel. ¿Y qué se le mete a Herodes cuando Herodes se casa de esperar y se ve burlado porque los magos no se dirigieron por el mismo camino, sino que lo evadieron para no tener que pasar por allá y rendirle ningún tipo de información? Se vio burlado, entonces llama a sus soldados y da un edicto que en aquella ciudad, aquel pueblo, aquella aldea, mataran desde 2 años hacia abajo, porque él indagó la fecha de qué tiempo a qué tiempo podía haber nacido. Y la fecha que él estipuló, conforme a las informaciones que le dieron, era de no más de 2 años. Y de 2 años hacia abajo mandó a matar a todos los niños de aquel lugar. ¿Por qué? Porque Herodes lo que estaba era protegiendo sus intereses. ¿Cuáles eran sus intereses? Su reinato. Él quería dejarle el reinado a su hijo, como así pasó cuando él murió. Quien lo sucedió fue su hijo, Arquelao. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que a veces los intereses nuestros nos ciegan hasta el entendimiento y debemos de ser sabios y de ser prudentes. Yo siempre digo, nosotros estamos aquí hoy, pero no sabemos el día que vamos a partir de esta tierra. De aquí a la eternidad estamos a un solo paso. Hoy usted se acuesta a dormir, esta noche, cuando le toque el momento de irse a acostar, y usted tal vez tenga planes para el día de mañana y usted no sabe si usted va a poder ver y contemplar el nuevo día. La noche pasada yo estoy seguro que hubieron personas que se acostaron a dormir y tenían planes para este día, pero la vida no le alcanzó, amados amigos y amados hermanos. Por eso debemos de ponernos a cuenta con el Señor, preguntarnos qué yo estoy haciendo para Dios, para qué Dios me envió a esta tierra, qué yo estoy haciendo con mi vida. Déjeme decirle que la riqueza más grande que un ser humano puede tener es la salud, y el regalo más preciado que podemos tener es la vida. Y todo eso es de gratis. La salud, Dios se la da a usted de gratis.
La vida, cada nuevo día, Dios la da de gratis, porque quien abre sus ojos, quien abre mis ojos para ver un nuevo día, se llama Dios. Entonces, nosotros debemos de entender de que Él nos ama y de que Él envió a su Hijo amado para morir la cruz del Calvario, para podernos reconciliar con Él. Amén, para que haya una conciliación. ¿Y qué tuvo que hacer? Él mismo, entregarse a sí mismo, entregar a su Hijo para rescate y salvación nuestro. Eso hizo Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:18, porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Dios solamente te pide a ti creer. No existe María, como hacen algunos por ahí que tienen unos cuadros que le piden. No, el único mediador que hay entre Dios y los hombres se llama Cristo. En una ocasión, en una boda que fue celebrada en un lugar llamado Cana, hubo una boda. Y en una ocasión dice la palabra que el vino se había acabado y María se le acerca a Jesús y le dice que se había acabado el vino. Jesús le responde a ella con todo el respeto: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y usted dirá, ¿qué le quiso dejar dicho Jesús con esto? Jesús tenía mucho cuidado y era muy cuidadoso. El primer milagro que la Biblia registra que Jesús hizo, el primer milagro, fue convertir el agua en vino. Fue cuando Jesús pidió tinaja que le llevaran y que la llenaran de agua. Y luego que la llenaron de agua, entonces Jesús, después de haber hecho el milagro, la mandó al mesonero, el cual probó y se dio cuenta que el vino que estaba ahí era de mejor calidad que el que habían dado. Y por ende, ese fue el primer milagro y esa gente quedaron totalmente asombrados. Pero ahí podemos ver que María dijo una palabra cuando escuchó esto de parte de Jesús y le dijo: hagan lo que Él les diga. En otras palabras, es lo que Él les diga. Yo le digo, por ejemplo, si usted se gradúa de médico, usted es un buen médico, una persona tiene síntomas de enfermedad y se siente muy mal, aunque su madre sea que lo haya dado a luz, donde usted tiene que ir para que le haga una evaluación médica, es donde el médico, su hijo, ella no puede hacer nada. El médico, que es el hijo, él es que puede, con el conocimiento adquirido en la medicina, él es que puede diagnosticar el mal o la enfermedad que a usted le aqueja. Y por ende, él es que puede dar un veredicto, porque él es que tiene el conocimiento. Lo mismo sucede. María fue la madre de Jesús, el instrumento que Dios utilizó para traerlo a la tierra, pero deben entender que fue un instrumento que Dios utilizó en el momento, pero ya ella está en un lugar establecido para todo el ser humano, después que parte de esta tierra, que el que se va en Cristo va a un lugar específico. Recuérdense lo que dice el libro de Lucas 16-19, que habla de un rico y de un mendigo enfermo. Uno fue, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero hubo otro que murió y fue sepultado. Fue a un lugar de tormento. Recuerden esto. Entonces ahí podemos ver que el único que nos puede conectar con el Padre, el único que nos garantiza que pagó por nuestra redención. Redención es compra, liberación, es Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Le está diciendo claramente que no hay otros caminos. No hay otro camino que no sea Cristo. Entonces, Jesús dice en su palabra: arrepentíos y convertíos, para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le bendiga, Dios le guarde
y hasta una próxima. Con esta me despido. Rosalba, 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 tú puedes ser un poquito más prudente.